7:07. Ayer estuvimos junto a Katy Tolosa en la Plaza de la Independencia de Concepción en lo que fue la conmemoración de lo que ha sido ya estos 3 años de la guerra de Rusia y Ucrania. Para muchos ni siquiera es una guerra. Hay quienes incluso son líderes mundiales que no hacen ni siquiera mención de la palabra guerra o de la palabra invasión, pero en la práctica, lamentablemente, así lo ha sido y así lo han vivido muchísimas familias que han tenido que huir incluso de su país. Hoy queremos analizar estos 3 años junto a Víctor Hugo García, analista bien digo, político internacional, académico de la Universidad de Concepción y la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, pues. Y muy grato estar una vez más con ustedes y en el canal regional, por supuesto, los telespectadores, que es lo que importa. Sí, lamentablemente es un tema que hay que analizar. Sabemos que esto ya ha ido escalando a otros países en cuanto a lo humanitario, pero también en lo político, las alianzas, las presiones, que si tú no estás conmigo te voy a bloquear, en fin. Hay ahí todo un desarrollo, pero acá tenemos que lamentar pérdidas. En algunos casos hablan de más de 420.000 personas. En esta guerra. Todo va a depender de dónde venga la información, sí, pero estamos hablando de personas que han fallecido, que han sido obviamente expulsadas de sus propios territorios porque no les queda absolutamente nada, porque les han destruido todo finalmente. Bueno, toda guerra es un desastre siempre, Esta particularmente generó un problema humanitario de proporciones. Rusia, y en esto hay que ser muy frío, se caracteriza por aplicar mucha dureza cuando enfrenta militarmente a otros países, a otros pueblos, y en esta ocasión ha sido particularmente brutal. Aquí hay crímenes de guerra por doquier. Bucha, ¿no es cierto? Bucha no se olvida. La masacre que cometieron los rusos una vez que fueron derrotados cerca de Kiev, y al retirarse, ¿no es cierto?, arrasaron con un pueblo y con los civiles en venganza por lo que habían hecho. Por lo tanto, este es un tema muy serio y es un tema además que a los europeos los golpea muy fuerte porque es el retorno de la guerra a Europa. Europa tuvo una conflagración bastante fea en los 90, la guerra de la ex Yugoslavia, pero no tuvo los alcances que tiene esta confrontación en este minuto, que se propagó a nivel mundial en distintas esferas. Por lo tanto, la comparación necesariamente tendría que realizarse con los efectos, miren ustedes, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. El impacto que ha tenido, evidentemente no el conflicto en sí, sino por el impacto. Ha golpeado la economía, ha golpeado los temas humanitarios, está reordenando las alianzas, está cambiando el ordenamiento mundial y las bases sobre las cuales, de una u otra manera, el ordenamiento mundial se ha desarrollado post-1945. Ahora, de hecho, el 2019 al menos me tocó estar en una de las sedes de la Unión Europea en la que, como gran orgullo, ¿no?, presentaban a los visitantes un compilado, un video, un documental que explicaba cómo habían logrado estar por lo menos 50 años libres de conflictos bélicos. O sea, por supuesto, no consideran ese otro conflicto del que usted hacía mención, sino que hablaban directamente ya desde la Segunda Guerra Mundial, haber logrado la paz en Europa. Lamentablemente, hoy día nos encontramos en un escenario totalmente distinto, profe, y nos gustaría preguntarle por lo que se ha dado a conocer en las últimas horas, ¿no?, que Estados Unidos lograra en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Asamblea General finalmente también aprobar una resolución sobre la guerra en Ucrania. Para que usted nos explique de qué va esta resolución, en la que, como decíamos en la introducción a esta conversación, no se menciona ni la palabra invasión ni la palabra guerra. Claro, mira que hay dos cosas. Uno, que se aprobó una resolución propiciada por Ucrania en la Asamblea General. Son dos, ¿de acuerdo? Y esa resolución fue aprobada por una mayoría respetable, no como las resoluciones anteriores. Fueron 93 votos a favor, hay 193 países en la ONU, y lo novedoso y lo espectacular aquí es que Estados Unidos vota en contra de esa resolución. Es decir, da un giro no en 180 grados, en 360 grados. Y esto marca un cambio muy potente de lo que está ocurriendo con Estados Unidos en este minuto, particularmente con la administración Trump y lo que él pretende, ¿no es cierto?, como lineamiento para su política exterior.
Paralelamente, Estados Unidos, en las conversaciones, de lo poco que hemos sabido, en las conversaciones que está teniendo con Putin, le ha ofrecido propiciar una declaración, una resolución en la ONU, en el Consejo de Seguridad, que no condene la agresión rusa. Rusia le planteó una serie de requerimientos y uno de ellos es que se empiecen a limpiar, entre comillas, estas afirmaciones en la ONU respecto de su acción militar o misión especial, militar especial, como lo llamaba, ¿no es cierto?, Vladimir Putin, limpiar eso en la ONU. ¿Limpiar su nombre? Limpiar su imagen, sacar jurídicamente, aquí hay un tema clave, fíjate, sacar jurídicamente la palabra agresor, porque de acuerdo al ordenamiento de la ONU y el derecho internacional, el que es definido como agresor va a recibir las sanciones, va a recibir el repudio y faculta de una u otra manera a la ONU para intervenir en contra de él. Y ahí vamos al punto de que la ONU perdió completa credibilidad en el mundo porque finalmente no ha hecho más que estos temas más burocráticos, temas de votaciones. Han sido declarados, obviamente Vladimir Putin incluso tiene algunas peticiones de arresto en algunas partes del mundo. Él no ha salido de Rusia, a diferencia de Vladimir Zelensky, que él sí ha recorrido el mundo. Pero ¿qué hay con esa importancia que antes le dábamos a la ONU y hoy día? O sea, ¿qué importancia tiene lo que hoy día se está discutiendo en medio de lo que no ha hecho en 3 años? Mira, hay dos cosas aquí que siempre le digo a mis estudiantes. Mira, diferencian la ONU en lo siguiente. Uno, todos los organismos anexos de la ONU, la OMS, la UNESCO, la FAO, la OIT, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ahí la ONU funciona, esa arquitectura de la ONU. Pero en materia de paz mundial, de guerra y seguridad, ahora estamos palpando lo que la ONU ha sido siempre. ¿Y esto qué significa? Que la ONU hará lo que quieran o lo que puedan hacer los 7 integrantes, ¿no es cierto?, pero los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, particularmente los 5 que tienen derecho de veto. Entonces depende de ello. Y en este momento se va a dar un cierto alineamiento entre las dos principales potencias, que son Rusia y Estados Unidos, Putin y Trump, para orientar lo que allí se decida. Por lo tanto, no nos llamemos a sorpresa. La ONU, mira, hay toda una corriente política hoy en día que está cuestionando a la ONU, los organismos internacionales, lo que ellos llaman el globalismo, pero la ONU de una u otra manera sirve. En todo este andamiaje, ¿no es cierto?, que señalé, en primer lugar, el tema es la guerra y la paz, la agresión. Allí en el Consejo de Seguridad, al agresor tú lo sancionas. Por eso, por ejemplo, en 1978, en la crisis con Argentina, Chile se cuidó mucho de no disparar un tiro, esperando que Argentina quedara como agresor, porque evidentemente todo el andamiaje internacional apunta contra el agresor. Exacto. Y eso es lo que está buscando Putin en este momento, que lo saquen de esa categorización. Y evidentemente Estados Unidos se lo puede conceder, pero aquí hay un elemento clave que también está marcando un reordenamiento mundial. Europa ha dicho no, Europa se mantiene firme, y Europa no va a cambiar su punto de vista sobre la materia. Es un gallito entre Trump y la Unión Europea. Es una suerte de, bueno, ¿quién finalmente va a quedar con la figura de agresor? O sea, hoy día tenemos a un presidente Trump que cataloga como dictador a Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, más no lo hace respecto de Vladimir Putin. Y ahí le pregunto, profe, antes de revisar también todo el mapa que nos muestra cómo ha cambiado la configuración del territorio desde el 2022 hasta la fecha. ¿Es Volodymyr Zelensky un dictador? ¿Es Vladimir Putin un dictador? Independiente de lo que pueda opinar cualquier líder internacional respecto de estas dos figuras o cualquier persona en general, sino que ya más yéndonos al análisis político internacional respecto de lo que es un dictador finalmente. Mira, aquí hay un tema clave y muy interesante. Lo que está ocurriendo en este momento es que particularmente Trump y Estados Unidos, bueno, Trump, su gobierno, Estados Unidos no, está asumiendo en plenitud lo que significa el realismo político en relaciones internacionales.
Es decir, si yo tengo poder, lo utilizo. Y si es necesario, lo impongo. Eso es el realismo político, el neorrealismo ya más matizado, porque acepto en cierta medida el accionar de los organismos internacionales. Lo otro es el internacionalismo liberal, lo que teníamos. La conversación, los organismos internacionales, la búsqueda de acuerdos, ya. Estamos volviendo a esto que es propio del periodo pre-Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, Trump está actuando en una forma muy avasalladora, porque decirle dictador a Volodymyr Zelensky en este momento no solo es un hecho que no se condice con la realidad, sino que además es faltarle el respeto y desconocer lo que ese señor ha hecho desde que se plantó el primer día de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, y dijo, yo no me voy, yo me quedo y lo que necesito son municiones. Y todo lo que ha hecho de ahí en adelante por defender a su pueblo, defender a su Estado y enfrentarse a la maquinaria bélica rusa. No es un dictador. ¿Por qué? Porque ¿qué le están echando en cara? Que no se han hecho elecciones presidenciales que debían hacerse, ¿no es cierto?, en 2025. ¿De cómo se iban a hacer en medio de toda la guerra? Claro, uno podría decir, mira, Chile hizo elecciones en medio de la guerra del Pacífico. Bueno, pero Chile es Chile. Y además la guerra no estaba en nuestro territorio, ¿ya? Y lo otro es que la Constitución dice claramente que cuando hay Estado, ¿no es cierto?, la ley marcial, el estado de guerra, no puedes hacer elecciones, ¿ya? Y más o menos las encuestas que se han realizado le están dando un 45% de apoyo en este momento a Volodymyr Zelensky. Entonces, Trump en algunas cosas que pretende ser directo es demasiado simplista, demasiado brutal, cuando dice, mira, este señor tiene un 4%, es un dictador, por favor. Ahora, respecto de Vladimir Putin, en México más de 70 años se eligió siempre al presidente de un mismo partido político, el Partido Revolucionario Institucional. Y nadie podía decir que el presidente electo era un dictador. Pero en la práctica es una dictadura legal, porque no tienes ninguna opción de salir electo en un sistema de esas características. En Rusia ocurre eso, pero más aún, si tú te presentas y eres un candidato o un opositor con cierta posibilidad, terminas muerto. No nos olvidemos lo que le acaba de ocurrir al último candidato, ¿no es cierto?, Navalny, que lo apresaron y no se sabe nada un día murió. O te caes de una ventana o terminas envenenado. Entonces, bueno, los telespectadores llamarán como quieran a ese régimen político o a ese sistema político, pero evidentemente no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en gobernanza y en sistema político en Ucrania. Claramente, Zelensky dijo, yo estoy abierto a dejar el cargo si se cumplen ciertos requisitos, entre ellos el ingreso a la ONU muy hábil. Y otras situaciones más. Y dijo que cuando eso se cumpla, yo pongo mi cargo a disposición y hacemos elecciones. Pero esto ya pasó de tener el foco en los misiles, en la guerra, en los tanques, y pasamos a las oficinas. Con todo esto que prometió Donald Trump precisamente que no, en 5 minutos solucionó esta cuestión. Sí. Se picó porque Zelensky no llegó a la primera reunión y se fue contra él diciendo que no quiere participar, que es un dictador, no le importa. ¿Qué rol está jugando hoy en Estados Unidos, o sea, en la guerra de Ucrania, Estados Unidos? O como dice usted bien, Donald Trump puso nuevamente este tema sobre la mesa. ¿Se abren las posibilidades o es populismo netamente? Mira, Estados Unidos es clave, es vital de todas maneras. Hasta que asumiera Trump, ¿no es cierto?, era el principal país y el principal estado que otorgaba ayuda a Ucrania. Y evidentemente Ucrania, con todo el respeto que me merece el heroísmo que ha tenido el pueblo ucraniano para defender su territorio, no podría haber hecho mucho si no es con el apoyo, sobre todo de inteligencia, de información, y para qué decir de financiamiento y armamento de Estados Unidos y de Europa. Los opositores, ¿no es cierto?, a Europa dicen, en el fondo es la guerra entre Rusia y la OTAN. No, la OTAN está apoyando, pero si la OTAN entrara de lleno, eso es otro tema. Por lo tanto, Estados Unidos es clave. Ahora, evidentemente que cambió radicalmente y Trump está actuando de una forma
uno tiene que ser diplomático, tiene que ser académico, pero en alguna medida muy avasalladora, agrediendo derechamente. Porque claro, ¿por qué se enoja Trump? Porque lleva un proyecto para explotar en el futuro todos los minerales de Ucrania, particularmente las tierras raras, que en el fondo es una capitulación. Es decir, mira, me das el 50% de todo lo que yo logre y vas a permitir que las empresas estadounidenses exploten esto. Y además me vas a reconocer una deuda de 500.000 millones de dólares. Entonces, si alguien llega, por muy amigo mío que sea, por mucha ayuda que me haya prestado, y me dice, firma aquí, porque literalmente fue eso. O sea, le mostraron un documento a Zelensky y le dijeron, firme aquí, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y Zelensky, parece que no lo conocen, evidentemente le dijo, mire, tengo que estudiar esto primero, lo tengo que ver. No, mire, el presidente ha dicho que tiene que firmar. No, no lo voy a firmar. Yo tengo que pensar en mi pueblo. Esto significa, en el fondo, quedar sometido prácticamente a Eterni, y yo no lo voy a hacer. Y ahí se desató, ¿no es cierto?, la furia del gobierno estadounidense y los dimes y diretes que hemos visto hasta hoy. Entonces, en ese sentido, está bien, yo te he dado ayuda, pero conversemos de cuánto es, en qué condiciones se dio. Zelensky ha dicho, mire, yo ni siquiera le puedo reconocer 100.000 millones de dólares, porque de acuerdo a lo que hemos conversado con el presidente Biden, 60.000 de esos millones de dólares, 60.000 millones de dólares, son en donativos, son en aportes. Entonces conversemos, sí, entonces conversemos seriamente respecto de si yo le debo algo, ¿cuánto es? Y de ahí conversamos. Pero eso no se impone. Exacto. Eso se dialoga. Bueno, queremos conocer cómo está la situación al día de hoy. Vamos ahí a mostrar un mapa comparativo respecto de lo que pasó desde febrero 2022, marzo, más bien 2022, ya a un mes o un poquito menos, ¿cierto?, de iniciada esta invasión de Rusia en Ucrania, y lo que podemos ver en el mapa a diciembre del año pasado. Sí, mira, el mapa superior, ¿no es cierto?, arriba está lo que fue el avance ruso, que fue fulminante. Ahí lo que está, creo que el color cafecito claro, si no me equivoco, todos los territorios. Pero mira, para hacerlo más fácil, lo que está en diciembre del 24 es lo que tiene ocupado Rusia hoy. ¿En rojo? Todo. Okay. Lo que está en rojo abajo es Crimea, que es lo primero que ocupó en el 2014. Esto viene de mucho antes. Rusia ya había agredido a Ucrania. Claro. Había agredido a Ucrania, ¿no es cierto?, en el 2014. Le ocupó Crimea. Y después lo que está, sigo en el mapa de abajo, lo que está arribita en rojo, eso es Lugansk y Donetsk, que son territorios claramente con población rusa, y que Rusia sistemáticamente había pedido que se les diera alguna autonomía. Pero toda esa franja en este momento está ocupada por Rusia. Si tú lo comparas con el mapa de arriba, todo lo que arriba no está en esa franja es lo que recuperó Ucrania después de la invasión. Casi todo el norte, digamos. Correcto, todo el norte, la zona oriental y el sector, ¿no es cierto?, de Kherson, que también lo recuperó. Por lo tanto, aquí, claro, se comenta, se dice, mira, Rusia está ganando, Rusia ha sido triunfador, Rusia ya fue derrotada. O sea, para ser Rusia... Correcto, políticamente ya fue derrotada, estratégicamente ya fue derrotada. ¿Por qué? Porque su objetivo era sacar a Zelensky, sacar al gobierno existente, colocar un gobierno prorruso y que Ucrania quedara sometida a los lineamientos de Rusia. Que el objetivo era un par de territorios, era un poquitito, ahora quería y tomar, ¿no es cierto?, quedarse con Crimea, y que las repúblicas, así las llamaron ellos, populares, de Lugansk y Donetsk, quedaran independientes. Por lo tanto, Rusia no ha conseguido sus objetivos, lo que iba a ser una acción militar de 3 días, una semana. Miran lo que terminó, y basta con analizar las cifras de pérdidas que ha tenido, incluso para que
esto se vea como un desastre para Rusia. Claro, y el interior de Rusia también ha tenido varias situaciones ahí que obviamente no pueden criticar tanto abiertamente, pero también se han dado algunas situaciones de falta de apoyo de la misma ciudadanía también, que trata de opinar algo, pero también están con miedo. Sí, y además fíjate que ahí hay que reconocer cierta habilidad del gobierno ruso y de Putin, porque él se preparó para esto. Lo peligroso de esto es que él se preparó. Él generó un fondo de guerra de 600.000 millones de dólares. Entonces, esto que está ocurriendo no es una improvisación, no es un tema de un día para otro. No, claro, porque como usted decía, esto viene arrastrándose por lo menos desde el año 2014. Incluso, bueno, me parece que en el siguiente mapa, si lo podemos poner a continuación, vamos a ver, ¿cierto?, en rojo el territorio de Rusia y como también, justo al ladito, en Kaliningrado, ¿no? Kaliningrado, ¿verdad? Era el otro mapa. El otro mapita, ¿cierto? Porque, colecua. Ahí tenemos una expresión muy académica, la que acabo de usar. Perdóneme, Perdón el profesor. tecnicismo. Pero claro, vemos No, está Rusia. muy buena, colecua. Claro, estamos en Rusia, vemos ahí a Rusia en rojo. Vemos todo el territorio de Ucrania en un color, mira, nude, me voy a atrever a decir nude. El resto de los países de Europa en colores en tonos celestes y azules, ¿verdad? Pero justo ahí está Ucrania, Bielorrusia en colores nude. Y luego tenemos ese otro puntito rojo que queda en la costa, que es Kaliningrado. Sí. Para que usted nos explique, quizás por ahí podría ir, bueno, todo este interés de Rusia, ¿no? De finalmente conectar todo su territorio. Y vemos el tamaño absurdo de Rusia en el mapa. Yo creo que ahí es donde perdemos de pronto la dimensión de que Rusia, en la práctica, no ha dejado de ser un imperio. Tiene territorios totalmente diversos, vastos, con muchísimas culturas al interior de su propio territorio. Es correcto. Mira, ese mapa es la OTAN. Lo que está en azul y celeste es la OTAN. Y la OTAN pre-2022 y post-2022. Lo celeste es hoy, el azul y celeste, la incorporación de Finlandia y Suecia, que fue revolucionario. Porque esos países eran neutrales, no se metían. Por lo tanto, imagínense la magnitud de la percepción que ha tenido esos pueblos para decir, mira, vamos a una alianza militar defensiva. Lo rojo es Rusia, y fíjate, está Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, que no se alcanza a ver muy bien, chiquitito. Sí, abajito. Entonces, en este momento, fíjate, la situación territorial del Imperio Ruso, como tú lo llamas muy bien, es la peor desde prácticamente la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, Rusia ha sido lanzada al oriente, porque en su mejor momento llegó a ocupar Finlandia, los 3 estados bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, la mitad de Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia. Eso llegó a ser el Imperio Ruso. Por lo tanto, si tomamos a la Unión Soviética, dejamos fuera Finlandia, que estaba sometida de otra manera, sí estaba Letonia, Estonia, Lituania, sí estaba Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y los estados del Cáucaso. O sea, quiere recuperar lo antiguo. Entonces Putin sueña con eso. Claro. Sueña con restaurar el imperio soviético. Y desde un punto de vista geopolítico, siempre Rusia ha buscado una especie de colchón entre ellos y Occidente. Y ese colchón, ese papel lo cumplió de una u otra manera la Europa Oriental entre el 45 y el 89, 1945 y 1989, un colchón de seguridad. Y hoy buscaba Rusia un colchón de seguridad con Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Entonces, para ver los temas profundos de este conflicto. Y hay un geopolítico estadounidense, Zbigniew Brzezinski, que dice que Rusia verdaderamente nunca va a ser un imperio, un gran imperio, si no domina Ucrania. Contrario sensu, si lo ves desde el punto de vista occidental, Rusia nunca va a ser un gran peligro para Occidente o mayor peligro Mientras no Que está tenga- contento por ahí. no tenga Ucrania. Mientras no tenga Ucrania. Y ahí, y volvemos a lo que hoy día se está volviendo a hablar, porque estas conversaciones que hoy día se están teniendo, para bien o para mal, no se habían dado.
hace 2 años atrás o hace 1 año y medio atrás. O sea, estábamos enfocados en, como decíamos, en las bombas, en el sufrimiento, pero hoy día ya no estamos pasando a la oficina, que finalmente es donde se van tomando las decisiones. Para bien o para mal, estamos la en ese oficina análisis. o la cocina. O la cocina, como se habla en política. política, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora con el análisis que puede hacer Zelensky con respecto a eso? Que se está quedando sin la llave de recursos que le ayudó durante 3 años a recuperar espacios, a mantener la guerra, mantener el orden político incluso desde la misma Ucrania, y hoy día contando ya con casi ese apoyo cero de Estados Unidos. Mira, yo quiero pensar de que Trump y su administración no están suicidas, ¿ya? Y de que está usando mucho la teoría del loco. ¿Qué significa esto? Que hay un planteamiento, ¿no es cierto?, de política interna y relaciones internacionales, de que tú poco menos que actúas como loco para conseguir algunos objetivos. No, tú me debes 500.000 millones de dólares. No, voy a invadir México. No, Canadá va a ser el Estado 51. ¿Para qué? Después negocia, el otro quedó medio Tiritón, claro. tiritón, digamos, tembloroso, negocia y consigue algunos objetivos. Entonces quiero pensar de que no está tan desaforada la gestión de Trump, y que de una u otra manera busca que Europa de alguna vez por todas se sacuda y asuma plenamente su propia defensa, que gaste más en defensa, que le dé más ayuda a Ucrania y que entre ellos se hagan cargo de la ayuda a Ucrania. Porque está la OTAN, ¿no? Y claro, es que Estados Unidos ni siquiera quiere usar la OTAN para no lograr el acuerdo con Rusia. ¿Cuál es el objetivo? Trump dice, nosotros nos tenemos que ocupar de Rusia. Ya, pero ahí, perdón, de China. En el papel, ¿ya? En el papel, el hecho de que se firme este acuerdo de que Estados Unidos explote el 50% de las tierras raras, que uno no se va a firmar. Pero si se llega a firmar, uno entendería que Estados Unidos trataría de proteger a Ucrania para que eso no se destruya y ese recurso no se pierda. Y perdón, para entender ese punto respecto también de los intereses económicos que existen hoy día sobre el territorio del que estamos hablando, está el último mapa, profe, ¿verdad?, de los yacimientos de petróleo. Ahora sí, si lo podemos mostrar, porque nos permitiría quizás comprender, bueno, dónde van los intereses que uno no ve por encima del agua, ¿no? Sí, para complementar un poquito lo que decía Luis, que el mapa ese está muy bueno. El acuerdo, también sabemos poco, sería que Rusia le permitiría a Estados Unidos explotar recursos minerales en los territorios, allí en la Franja Roja, en los territorios que en este momento tiene controlado. Claro. Si esto es un reparto descarado, económico y de influencias entre Estados Unidos y Rusia. Claro, o sea, daría lo mismo en este caso. Y el convenio que le ofrece Estados Unidos a Zelensky, o que le estaba imponiendo, apunta a que, mire, lo que tú decías, Camila, usted me da todos estos derechos y además va a tener seguridad, porque yo voy a tener que proteger esto. Y de paso, lo protejo a usted. Ajá. Entonces, aquí entra en plenitud el tema de la economía y la seguridad, la economía y la defensa, que siempre van de la mano y que muchas veces cuesta entender. En nuestro país hay que entender eso de una vez por todas. Si tú haces construcción naval, por ejemplo, tienes defensa, pero tienes economía, le das empleo a gente, tiras para arriba Talcahuano, entre comillas. Entonces ese mapa, mira, es de una u otra manera para graficar la guerra asimétrica, porque Rusia está combatiendo en Ucrania y ha tomado un territorio, la Franja Roja, pero todos esos puntos celestes y medios amarillos que hay allí son ataques ucranianos a refinerías petrolíferas y a centros de abastecimiento de gasolina. Y aquí es donde la guerra... Bien lejos ha llegado. Y bien lejos. Aquí es donde la guerra ha cambiado radicalmente. Ucrania cambió radicalmente el sentido de la guerra con la utilización de los drones. Estos son drones, ¿no es cierto?, de larga distancia, que ya están llegando prácticamente a más de 1.000 kilómetros, y así ha ido machacando sistemáticamente a Rusia y la tiene bien dañada en cuanto a su principal recurso económico, que es el gas y el petróleo, y la refinación de esos productos. Mira todos los puntos que aparecen en el mapa en donde Ucrania sistemáticamente ha estado machacando esto. La transcripción del mapa, claro, un poco directa, dicen los huecos, ¿no es cierto?, en el yacimiento, los daños, todo eso, ¿ya? Entonces, para ver también un poco la magnitud de esta guerra asimétrica, a lo mejor yo no tengo aviones,
que así ahora Ucrania tiene un poco más, pero desarrollé drones. Claro. Y eso cambió el sentido de la guerra. Y en este momento, en cualquier conflicto, tú lo primero que vas a ver es si vienen drones o no. Ahora, bueno, profe, nos alcanza el tiempo lamentablemente para seguir analizando esto que de verdad son 3 años y es muy complejo porque, claro, como bien decía Luis en un comienzo, la preocupación estaba en lo humanitario y esperemos que eso no se pierda, que lo humanitario siga siendo relevante a nivel internacional, pero hoy día ya estamos hablando de, bueno, cómo estamos en la cocina política internacional respecto de llegar a un acuerdo de paz. Y ahí esa es la última pregunta que le hacemos, profe, si nos pudiera responder brevemente. ¿Estamos cerca de un acuerdo de paz? ¿A qué tenemos que estar atentos? Mira, las negociaciones se están dando, eso ya está claro, lo que evidentemente no había ocurrido 3 o 4 meses atrás. Pero cualquier entendimiento es una cosa no menos de un año en cuanto a plazo. A lo mejor tú puedes lograr un alto al fuego en este minuto, pero la implementación de todo eso no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, quede esto como quede, Rusia en 4 o 5 años más va a atacar de nuevo. Lo ha hecho históricamente, claro. Y eso te lo doy por escrito. Va a atacar de nuevo o a Ucrania o a algún otro país cercano, sea en el Cáucaso, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, o sea en la zona vecina a Ucrania, Moldavia, pero eso es inherente. Fíjate que el daño que sufrió Rusia militarmente es severo, pero lo puede reconstruir en 3 o 4 años. Por lo tanto, Europa ha dicho, tenemos todavía un margen como para prepararnos. Pero el ego roto. Exactamente. Fíjate que Rusia tenía en stock 32.000 tanques aproximadamente. Ucrania le ha destruido 10.000. 10.000 tanques. La flota rusa del Mar Negro que se movía libremente, hoy día la sacaron. Porque Ucrania le hundió buques sin tener buques serios, con drones marinos. Entonces, esto también hay que colocarlo en la balanza. Rusia ha sufrido un severo daño, pero ha aprendido, ya tiene experiencia militar moderna y está metida, Putin la metió en un programa de guerra y no se va a detener. Por lo tanto, es muy clave que estos acuerdos de paz en este minuto sean muy aleccionadores para Rusia. Si no, como te digo, en 3 o 4 o 5 años más vamos a tener de nuevo a Rusia avanzando hacia Occidente. Y esperemos poder tenerlo a usted, profesor, como siempre, para que nos explique todo esto, para que nos explique en sencillo algo que lamentablemente ya lleva 3 años y que ha tenido repercusiones en distintas materias a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como digo, y encantado de seguir conversando estos temas y otros. Nos vemos en la próxima.